Muy buenas noches, estimado profesor. Mi nombre es Claudio Garrido. Eh, Voy a dar inicio al examen, ¿cierto?, del video donde se me plantearon dos preguntas. La primera dice: explique cómo es posible visualizar el estilo de dirección de una empresa por medio de la presupuestación. En primer lugar, para responder a esa pregunta, debemos definir qué es el presupuesto de una empresa, ¿no es cierto? Eh, Según lo estudiado, ¿no es cierto?, en el ramo, el presupuesto es una estimación programada, ¿no es cierto?, de manera sistemática de las operaciones de una organización que es llamada empresa, ¿no es cierto? Y estas estimaciones se realizan en periodos determinados de tiempo. Puede ser un mes, un año, ¿no es cierto? Diario incluso, el presupuesto da para todo, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve también? Aquí está ligado con el concepto empresarial que usted me hace en la pregunta, que nos sirve, obviamente, este presupuesto es el instrumento más eficaz, ¿no es cierto?, en la dirección de una empresa, o sea, a dónde está enfocada una empresa. ¿Por qué motivo? Porque en base a los presupuestos podemos, ¿no es cierto?, verificar, analizar, ¿no es cierto?, resultados. ¿Cómo está mi empresa actualmente? ¿Cómo se desenvuelve en el proceso? Y si logra o no logra los objetivos planteados desde un inicio. ¿Ya? Eh, un buen presupuesto, ¿no es cierto?, genera una buena dirección de la empresa. ¿Por qué motivo? Porque si yo genero presupuestos de acorde, ¿no es cierto?, a lo que yo estoy buscando y trabajo de buena manera, maximizo mis utilidades, ¿no es cierto? Obtengo tasas de rendimiento sobre el capital inicial incluso, ¿no es cierto? Además de tener relaciones con funciones empresariales, políticas de empresa diferentes, ¿no es cierto?, que tengan conceptos nuevos, ¿no es cierto?, de cómo trabajar, de cómo utilizar mi mano de obra, de cómo utilizar los recursos que tengo yo en mi empresa y cómo lograr metas a corto y largo plazo, ¿no es cierto? Obviamente este sistema presupuestario, uno de los objetivos, creo yo, para que haya una buena dirección, ¿no es cierto?, de este empresarial, eh, tiene que haber ciertos pasos, ¿no es cierto?, que así lo se lleva adelante. Uno de estos pasos, empecemos por la preiniciación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo estoy verificando? ¿Qué es lo que yo necesito, ¿no es cierto?, para hacer un presupuesto? ¿De qué personal voy a necesitar? Eh, ¿Cuánto insumo voy a necesitar? ¿A qué estoy enfocado yo en el mercado, en el negocio? ¿No es cierto? ¿Cómo lo voy a elaborar también? Es un punto muy importante. O sea, ¿qué herramientas voy a utilizar para elaborar esto? ¿Cómo lo voy a ejecutar? Además, ¿no es cierto? Y lo más importante, creo yo, es el control, ¿no es cierto? El control y posterior evaluación de los presupuestos dados. Todos estos puntos conllevan a tener una buena dirección empresarial, ¿no es cierto? Donde nosotros podamos tomar buenas decisiones a futuro, ¿no es cierto? Como futuros gerentes, póngase el caso, hay que pensar en grande, ¿no es cierto? Entonces esta dinámica recurre a todos los recursos disponibles que podamos tener nosotros en nuestra empresa, ¿no es cierto? Y genera un trabajo más eficiente en en las distintas áreas de la empresa y, como ya lo he dicho posteriormente, lograr objetivos y crecer como empresa. Eso con respecto a la pregunta número uno. La pregunta número dos me decía: señale y explique cuáles son las variables condicionantes para la elaboración del presupuesto de mano de obra directa. Explique y fundamente cada una de ellas. En primer lugar, ¿qué entendemos por mano de obra directa? Mano de obra directa, según lo estudiado en clase, ¿no es cierto?, y en los foros, que también nos sirvieron de mucho, es la cantidad de personal que yo voy a necesitar en mi empresa, en mi proceso productivo de mi empresa, ¿cierto? Dependiendo de mi negocio, obviamente. Si yo tengo un negocio, ¿no es cierto?, no sé, con grande expectativa, ¿no es cierto?, con gran cantidad de productos a elaborar, voy a necesitar más mano de obra, ¿no es cierto? Eh, no sé,
con este tipo de mano de obra podemos tener distintos objetivos también. Informar al departamento de personal, ¿no es cierto?, cuál es la exigencia, la cantidad, el tipo de personal que nosotros vamos a utilizar, que requerimos, ¿no es cierto?, para lograr los presupuestos o los objetivos planteados. Calcular el valor estimado de este elemento de costo, que es muy importante. Informar con anticipación también de los futuros requerimientos también de efectivo que podamos llegar a necesitar, que también obviamente es válido. Dentro de la pregunta habían consultado cuáles eran los factores que intervienen, ¿no es cierto? Dentro de los factores que pueden intervenir tenemos la necesidad de personal, que ya lo hemos conversado, que necesitamos personal eficiente, ¿no es cierto? Y cuánta es la cantidad que yo voy a necesitar, cuánta es la cantidad de personal que voy a necesitar por cada producto también. Un ejemplo, yo por crear un celular, ¿no es cierto?, necesito una cantidad dada de personal que permita que este celular lo podamos crear, lo podamos confeccionar, ¿no es cierto?, y llevar al mercado. Muy distinto puede ser esto a una calculadora. O sea, el personal puede ser diferente, la mano de obra cambia, ¿no es cierto? Para esto también hay que tener un reclutamiento de personal. Hay que reclutar a las personas. Personas que según estén solicitadas tienen que ser capaces, ¿no es cierto? Capaces, y también aquí viene de la mano que tienen que estar capacitadas, obviamente. Administración también de sueldo y salario. Ese es un factor que también necesitamos nosotros en nuestra mano de obra directa, ¿no es cierto? ¿Cuánto el sueldo, cuánto es lo que vamos a costear nosotros a esa mano de obra? ¿No es cierto? La descripción y evaluación de puestos también es muy importante. Claro, porque yo debo saber dónde voy a tener mi mano de obra, ¿no es cierto? Dónde tener las personas que van a trabajar junto a la gerencia en este caso, ¿no es cierto? Y que esas personas estén altamente capacitadas y se relacionen con sus grupos de trabajo, que tengan una buena comunicación. Es muy importante también para que se logren nuestras metas y el tema funcione bien. O sea, es indispensable. Descripción y evaluación de puestos. Obviamente yo si tengo unas personas definidas, ¿no es cierto?, en distintas áreas, tengo que evaluarlas. Tengo que tener evaluaciones periódicas, medir su desempeño, que cumplan con los objetivos que estamos planteando, ¿cierto? Otros factores o variables también condicionantes de este presupuesto de mano de obra directa, el conocimiento de las cargas del trabajo, las características de los procesos, reconocimiento de las horas extras, también es muy importante. Nosotros tenemos que saber que con la cantidad de personal que contamos tenemos que también tener en casos puntuales horas extras. Eso hay que presupuestarlo también de igual manera. La estabilidad del personal. Tiene que haber personal que sea estable, que sea capaz, ¿no es cierto? Que tenga las condiciones de estar en el trabajo, de mantenerse, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que tener un buen ambiente laboral también, obviamente, para que puedan trabajar de forma tranquila, ¿no es cierto? Aquí hay que tener criterio en la administración, es muy importante. Consistencia de los planes de producción. Acá los planes de producción tienen que ser muy detallados. ¿Cuánto es la cantidad de producto necesario que voy a necesitar? Porque si yo tengo, póngase el caso, cierta cantidad de producto que tengo presupuestado producir, ¿cierto? Y esa cantidad de producto va a tener la necesidad de que mi personal tenga mayor exigencia, ¿no es cierto? Yo puedo fácilmente decir acá, aumento la hora extra, contrato más personal, ¿no es cierto? Son variables que también hay que tener en consideración. Grado de actualización tecnológica, ¿no es cierto? ¿Con qué herramientas va a trabajar el personal? ¿Cuál es la tecnología actual que yo estoy usando? Y si el personal está o no está capacitado con esa tecnología que yo les voy a facilitar. Si no lo está, bueno, habrá que capacitarlo, ¿no es cierto? Hay distintos cursos que se pueden realizar y yo capacito a mi personal y mi mano de obra se fortalece, ¿no es cierto? Aumento mis utilidades, todo tiene que ver. Así que es muy importante también cómo son los niveles de capacitación. Hay distintos niveles de capacitación en las personas. Y esto hay que ir puliéndolo día a día, ¿no es cierto? Que esto se mantenga en el tiempo. Es muy importante.
Condiciones ambientales de trabajo también es importantísimo, tiene que estar acá relacionado. El ambiente laboral que tengo yo en un grupo de personas. Tengo que estarlo así. Así que creo que una de las... expliqué varias de las condicionantes que están ahí involucradas en la elaboración del presupuesto de la mano de obra directa. ¿Y qué es la mano de obra directa en sí? Así que, profesor, muy amable, un gusto estar en su clase. Que esté bien.